Paz a vosotros, hermanos. En el nombre de Jesucristo, en esta tarde, todos juntos, así como estamos reunidos, aunque de una parte y de otra, hermanos, nos sentimos halagados de que el Señor nos da la oportunidad, una vez más, de poder estar aquí enfrente y para poder explicar, para poder decir, para poder predicar un momento de la palabra de Dios en estos tiempos difíciles de aflicción, en estos tiempos de tribulación, cuando cada uno de nosotros en nuestros hogares, cada uno de nosotros en nuestros trabajos, cada uno de nosotros en diferentes partes de la sociedad donde nos estamos, donde nos conmovemos. En esta tarde, hermanos, yo quisiese que antes de seguir adelante, vamos a leer unos pasajes de su palabra que el apóstol Pablo a los Efesios se sentía igual que nosotros, se sentía igual que cada uno de nosotros en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos tan difíciles que la vida nos está dando en este tiempo. Quiero que por favor les invito a que vayamos al libro de los Efesios, carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en los Efesios, y vamos a ver el capítulo 3. Y dice el verso 13, dice: por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Dice: y luego, por esta causa, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que él también, igualmente que nosotros, se siente atribulado, pero nos da una idea, nos da un consejo. Dice: por tanto pido que no desmayemos, que sigamos adelante, hermanos, porque no tenemos otra alternativa. Si nosotros ya hemos poniendo las manos en el arado, ya no podemos voltear atrás. Que esa fe grande que el Señor nos ha dado es la única que nos puede levantar, es la única que nos puede sostener en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos donde las aflicciones, por causa de tantas cosas que están sucediendo, están a la orden del día. Y dice el verso 12, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe que es en Jesucristo. La gloria sea para nuestro Dios, hermanos, en esta tarde. Quiero que por favor vamos a hacer una oración y luego enseguida vamos a tomar cada uno nuestros asientos donde quiera que nosotros estemos, ya sea en nuestros hogares, ya sea en nuestro trabajo, ya sea donde nos ubiquemos en esta tarde, hermanos. Vamos a hacer una oración y luego vemos lo que la palabra del Señor nos va a decir en esta tarde por medio de este hermoso estudio que vamos a tener. Oremos. Bondadoso y buen Dios que moras en los cielos, una vez más, Señor, estamos delante de ti. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder, Señor, llegar hasta el trono de tu gracia y a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, poder, Padre, cada uno de nosotros platicar contigo y decirte, Señor, las cosas que nosotros sentimos, las cosas que nosotros sentimos dentro de nuestro corazón y que nos duele por las cosas que están pasando. Te ruego pues y te suplico, Señor, en esta tarde, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu pueblo, donde quiera que se encuentre, que tenga la bendición de ti, Señor, porque tú has manifestado en tu palabra que serán benditas en ti
todas las naciones de la tierra. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, siempre cuando tenemos un evento, cuando tenemos una celebración en nuestra iglesia, pues siempre se llena nuestra iglesia. Siempre, muchas de las veces hasta ni siquiera cabemos en este lugar. Como es el caso de que cuando tomamos la cena aquí en este lugar, que este año la tomamos de acuerdo a lo que está aconteciendo en nuestros hogares, así como la tomaban los pueblos antiguos en la antigüedad, así la tomamos este año, que siempre nos reunimos en este lugar, pero este año no pudimos por causa de las necesidades que están sucediendo en esta vida. Y así, hermanos, cada vez que tenemos una fiesta, cada vez que tenemos una celebración muy importante en nuestra iglesia se llena. Y qué bueno. Y qué bueno que se llena, porque gracias a Dios es que todavía hay hermanos que nos acordamos que tenemos un lugar muy especial donde reunirnos. Y hemos oído comentarios de nuestros hermanos que dicen: es que hoy ha venido la iglesia invisible. Es que hoy ha venido la iglesia que no viene, la iglesia que poco nos visita, hoy ha venido. Pues quiero decirles en esta tarde, hermanos, que esta no es la iglesia invisible. La iglesia invisible, hermanos, que a través de su palabra la vamos a estudiar hoy en esta tarde. La iglesia invisible, hermanos, yo creo que es algo en las cuales cada uno de nosotros vamos a meditar y vamos a saber, hermanos, realmente lo que es una iglesia que está invisible, que estamos aquí, pero aquí está con nosotros, que no lo vemos porque es invisible. Aquí estamos todos juntos, aquí nos reunimos, y hay veces que sin darnos cuenta está cerca de nosotros alguien pero que está invisible. Esa es la iglesia invisible que en esta tarde vamos a estudiar. Resulta de que estaba Abraham en su tienda en un día quizás oscuro, y le dice de esta manera. Quiero que busquemos, hermanos, Génesis capítulo 15. Acuérdense, hermanos, el título de nuestra predicación en esta tarde se intitula La iglesia invisible. Voy a volver a repetir. El título de nuestra predicación en esta tarde se intitula La iglesia invisible. Génesis capítulo 15. Y dice el verso 5. Aquí está nuestro Dios hablando con Abraham. Y dice, le está diciendo nuestro Dios a Abraham, tienen una plática y le dice el primer versículo: después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, porque yo soy contigo. Entonces Abraham, como ciertamente de reprocho, le dice: Señor, pero ¿en qué me puedes ayudar si no tengo familia, si no tengo hijos? ¿De qué manera me puedes ayudar? Dios le dice: mira, sal para afuera. Sal para afuera. Y le dice el verso 5: y sacólo fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será
tu simiente. Una dura tarea, hermanos, en las cuales nuestro Dios le está diciendo a Abraham: mira, sal para afuera y ve las estrellas, y ve el cielo que está estrellado y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, jamás, hermanos, se puede contar el infinito. Nadie podrá contar, hermanos, ese cielo tan maravilloso que tenemos día con día. Y no solamente esto, sino en el capítulo 22, verso 17, de allí mismo de Génesis, le dice que será tu simiente. En el capítulo 22, verso 17, dice que será tu simiente como la arena del mar. Cosa, hermanos, en las cuales cada uno de nosotros en esta tarde vamos a meditar de una manera tan especial de la simiente de Abraham. De esa simiente, hermanos, en la cual cada uno de nosotros también estamos compaginados, también estamos allí ingeridos, ahí estamos también metidos, hermanos, porque también nosotros, al aceptar a Jesucristo, también somos simiente de Abraham. Aquí le dice: mira, no solamente como las estrellas, sino como la arena del mar. Ahora bien, hermanos, no solamente esto. En el capítulo 13, de allí mismo de Génesis, y el verso 16, también le dice y le hace una promesa y le dice: tu simiente será como el polvo de la tierra. Cosa difícil, hermanos. Cosa difícil, porque si nosotros agarramos un puñadito aquí de arena de la orilla del mar, quizás, hermanos, en nuestra mano cabrán millones de granos de arena. Y también podemos encontrar que podemos agarrar un puño de tierra. Y serán, hermanos, dice la Biblia, que tu simiente, le dice la promesa, el pacto que nuestro Dios le dice a Abraham, será como el polvo de la tierra. Cosa imposible, hermanos. Es cosa imposible. Pero ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible, hermanos? Aquella mujer cuando tenía 90 años y Abraham 100, se le aparecen, hermanos, se le aparece el ángel y le dice que tu mujer va a tener un hijo. Se rió Sara. Y entonces el Señor le dice, o el ángel le dice a Abraham: ¿hay algo imposible para Dios? Y esa es la pregunta intrigante en cada uno de nosotros. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? ¿Ustedes creen que la simiente de Abraham va a ser de esta manera tan grande y así? Ese es el tema, hermanos, de hoy, en la cual vamos a estudiar su palabra y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta por medio de su palabra quién es esa simiente, hermanos, que es como las estrellas de los cielos. ¿Quién es esa simiente que es como la arena del mar? ¿Y quién es esa simiente que es como el polvo de la tierra? En esta tarde vamos a estudiarlo. Ojalá, hermanos, y que lo podamos entender de una manera tan especial, porque solamente así nos podemos dar cuenta que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios tiene poder no solamente de hacer como las estrellas de los cielos, hermanos, sino mucho más. Porque el Señor, hermanos, cuando dijo sea la luz, fue la luz. El poder de Dios es infinito. El poder de Dios, hermanos, traspasa todas las edades que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. De tal manera que en esta tarde vamos a ver lo que su palabra nos dice. Quiero que busquen capítulo 3 del libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Dice el verso 29. Dice: si vosotros sois de Cristo,
ciertamente, ciertísimamente, y su palabra, hermanos, está inspirada por el Espíritu de Dios. Está inspirada, hermanos, fue escrita por personas inspirados por su Santo Espíritu. Así de que su palabra, hermanos, dice y se tiene que cumplir. Y dice el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham somos. Y conforme a la promesa somos los herederos. Pero desde que se fundó el mundo, desde que empezó el Evangelio de Jesucristo, desde que empezaron los apóstoles a predicar el Evangelio y acumularon a infinita gente, hermanos, hasta hoy, hermanos, ¿ustedes creen que ya se está completando ese puño de arena que está alrededor del mar para que la simiente sea como Dios dijo? Yo creo, hermanos, que todavía es imposible para el ser humano imaginarnos nosotros que ya estamos completando o que ya se está cabalando esa simiente, la simiente de Abraham. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Pero qué dice su palabra, hermanos? Porque todos los que hemos aceptado a Jesucristo hasta hoy, si yo se los aseguro que con un puño así de tierra o con un puño así de arena, sobrepasaría ya mucho, hermanos, de todos los que hemos aceptado a nuestro Salvador y Jesucristo. Porque todo aquel que ha aceptado a Jesucristo y que ha aceptado la salvación de Él, dice su palabra, hermanos, textualmente, que somos la simiente que Dios le prometió a Abraham, que sería grande su simiente sobre la tierra. Así es de que de tal manera, hermanos, el ángel se le aparece a Juan y le dice estas palabras. Quiero que busquen Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice, verso 11, en adelante hasta el verso 14. Y miré, dice Juan, el siervo de Dios, y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. ¿Qué estaban haciendo estos ángeles? Dice su palabra, hermanos, que estaban alrededor del trono. Esos ángeles, hermanos, juntamente con la visión que estaba mirando Juan, que el ángel está presentando, dice que todos esos ángeles que estaban alrededor del trono eran millones de millones. Estos ángeles estaban adorando, estaban alabando a nuestro Dios. Y dice el verso 12, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y sabiduría y fortaleza, y honra y gloria y alabanza. Verso 13, y oí a todas las criaturas que estaban en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que están en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. Y los 4 animales, dice el verso 14, y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre, jamás. La gloria sea para nuestro Dios. En verdad, hermanos, esta porción de su palabra, hermanos,
nos trae algo que tenemos que recordar. Acuérdense que nuestro tema se intitula La Iglesia Invisible. Y no solamente Juan, no solamente el Apocalipsis nos está registrando, hermanos, toda esa muchedumbre de ángeles que están alrededor del trono, sino también Daniel en el capítulo 7. Si ustedes se ubican, si ustedes miramos en el capítulo 7 de Daniel, y dice el verso 10, capítulo 7 de Daniel, verso 10, dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese libro, hermanos, ese libro que el capítulo 5 de Apocalipsis que acabamos de ver, no había digno, dice el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, dice, no había alguien que fuera digno de abrir el libro. Pero dice uno de sus versos más arribita, dice que uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, mira que hay uno digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue muerto por nuestros pecados, pero sin pecado, para salvación de cada uno de nosotros. Él es digno de abrir el libro, y todos esos ángeles que juntamente con nosotros dan la honra y la gloria a nuestro Dios. Y quizás podemos decir: pero ¿por qué? Si ellos están arriba en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. No, hermanos, ellos se juntan con nosotros para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Quiero que busquen Apocalipsis capítulo 7. A ver si eran nomás los ángeles. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, dice el verso 9 en adelante. Dice así, verso 9: después de estas cosas miré, y he aquí una grande compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Este contexto que estamos mirando, hermanos, es la continuación del capítulo 5, cuando están todos alrededor del trono adorando a nuestro Dios. Este es el contexto. Y sigue el verso 10 del capítulo 7. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Estaba alabando a Dios, aquel que estaba sentado en el trono, y al Cordero que estaba al lado de nuestro Dios, en el trono. Y dice el verso 11: y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos y los 4 animales se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a nuestro Dios. Quiero presentarles en esta tarde, hermanos, esa es la iglesia invisible. Esa es la iglesia de Dios invisible, que nosotros, sin darnos cuenta, que nosotros que ni siquiera tener la opción de que alguien está alrededor nuestro, allí está la iglesia.
Allí está la simiente de Abraham alrededor nuestro. Y muchas de las veces, aunque no lo creamos, aunque usted no lo crea, y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cuando no creemos en su palabra, porque solamente al incrédulo, hermanos, le voy a decir esto, solamente al incrédulo, en los tiempos de Noé, Jesucristo dice, en el capítulo 24 de San Mateo, uno de sus versos dice, y será como en los días de Noé. ¿Y sabe cuándo? ¿Y sabe qué fue en los días de Noé? Hubo mucha incredulidad de su palabra, del evangelio. Y todos esos incrédulos, hermanos, ¿qué pasó con ellos? Perecieron por su incredulidad. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar su palabra y verdaderamente señalar que la simiente de Abraham se tiene que cumplir, porque nuestro Dios no es hombre para que mienta. Y si Dios le prometió a Abraham una simiente tan grande como la arena del mar, eso se va a cumplir, hermanos, porque es el pacto que nuestro Dios hizo con Abraham y con su simiente. Ahora tenemos una maravillosa declaración cuando aquel ángel le dio la maravillosa revelación de su reino a Juan, porque a Juan es el único profeta, hermanos, que se dio cuenta realmente cómo iba a ser el reino de Dios. Quiero que busquen capítulo 22 de Apocalipsis una vez más. Capítulo 22 de Apocalipsis. Y dice el verso 3. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. En el reino de Dios, hermanos, que muy pronto se va a establecer sobre cada uno de nosotros, si a cada uno de nosotros, hermanos, llevamos a Cristo en nuestro corazón, si aceptamos verdaderamente a Jesucristo como nuestro Salvador, dice su palabra que entonces nos convertimos en simiente de Abraham. Dice su palabra que nos convertimos entonces en hijos de Dios. Y juntamente con ellos, juntamente con esos ángeles, juntamente con esa muchedumbre, dice que entonces nosotros vamos a estar adorando al Cordero juntamente con sus siervos. De tal manera, hermanos, que en la misma declaración dice el verso 8 del capítulo 22. Y luego dice, y yo Juan, y Juan lo está declarando, hermanos. Dice, yo Juan, el que he oído y he visto estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan, hermanos, cuando el ángel está declarando la maravillosa visión del reino de Dios, entonces sintió algo dentro de su ser, querer adorar a un ángel. En este mundo en que vivimos, hermanos, hay personas que creen en la adoración de los ángeles. Quizás porque es la costumbre que viene desde mucho antes, pero su palabra no es así. Los ángeles no se pueden adorar porque ellos mismos dicen. Dice el verso 9, y él me dijo, el ángel, el que estaba platicando con Juan, y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos,
y con los profetas, y con los que guardan la palabra de este libro. Y acalca y dice: adora a Dios. No podemos adorar a nadie, solamente a Dios, solamente al Padre Celestial. A Él, hermanos, se le debe de adorar siempre. En el capítulo 19, de allí mismo, en el verso 10, también nos dice estas palabras. Capítulo 19. Y dice el verso 10: y yo me eché a sus pies para adorarle, dice Juan. Y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay un cierto poder, hermanos, dentro de su palabra. Dice un texto de la Biblia que no vamos a leer en esta tarde. Dice Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Y lo dice: y solamente a todo aquel que cree. Y hace una diferencia entre, primeramente, el judío y también el griego. Hay cierto poder, hermanos, en el evangelio de Cristo. Hay cierto poder en el evangelio de Cristo, pero solamente lo puede obtener aquel que ha aceptado el evangelio de Cristo, hermanos, como su único y salvador. Entonces, ahora, hermanos, notaremos ahora, los que hemos escuchado, los que hemos leído, los que hemos estudiado tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta por medio de su palabra que todos los milagros, que todas las maravillas, que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, cuando el poder de Dios se manifestaba a través de los tiempos en el Antiguo Testamento, todo eso, hermanos, todo eso fue ejecutado por ángeles. Ellos, en este tiempo también, hermanos, yo creo que en medio de estas tribulaciones, en medio de estos problemas, en medio de estas angustias que sentimos cada uno de nosotros, yo creo que la iglesia invisible que está alrededor nuestro nos puede ayudar para poder seguir adelante. Dice el apóstol Pablo, cuando él está en tribulación, dice: porque yo me hinqué de rodillas, dice, y le pedí al Señor, juntamente con todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que así debajo de la tierra están. El apóstol Pablo, hermanos, también él sabía que había una simiente invisible que puede ayudar a la iglesia visible en nuestros tiempos. El apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo esas palabras en el capítulo 3 del libro de los Efesios. Entonces, yo creo que vamos a ver, aquel Daniel, hermanos, tuvo conflictos. Y de los conflictos que hubo, hermanos, porque no quiso adorar lo que el rey aquel Nabucodonosor le dijo o escribió para sellarlo, para que todo aquel que no hiciera esas cosas fuera atormentado. Y dice el capítulo 6 de Daniel, verso 22, dice que Dios mandó su ángel y tapó la boca de los leones. El ángel del Señor, hermanos, fue enviado, hermanos, desde el cielo a librar a Daniel. Fueron ángeles los que sofocaron el fuego, hermanos, cuando aquellos 3 varones hebreos fueron enviados
al horno de fuego. Fueron ángeles. Y eso lo podemos ver allá en Daniel capítulo 3, verso 28. Dios mandó su ángel, hermanos, para que sofocase el fuego y que aquellos hombres ni siquiera, dice la Biblia, que ni siquiera un pelo de su cabello olía a humo. Cuando Jerusalén estaba cercada, hermanos, de ejércitos de los asirios, dice la Biblia, hermanos, allá en Segunda de Reyes, capítulo 19, versos 34 y 35, dice que Dios, hermanos, mandó sus ángeles y destruyó a todos ellos que estaban alrededor de Jerusalén para destruirlo. De tal manera que el verso 35 dice que en la mañana siguiente estaban todos los cuerpos de aquellos hombres inicuos que querían acabar con el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén. Fueron ángeles que rompieron las cadenas, hermanos, de la cárcel cuando estaba Pablo y Silas. Fueron ángeles. Y dice la Biblia allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que vamos a ver. Hechos capítulo 16. Y dice el verso 25. Y luego dice el verso 25, mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos les oían. Verso 26. Entonces fue hecho de repente un grande terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos, y los que estaban prisioneros, dice que todos se soltaron. Fueron ángeles, hermanos, ángeles servidores, como siervos para poder ayudar a su pueblo, a su iglesia, en estos tiempos en los cuales cada uno de nosotros estamos atribulados por las cosas que están sucediendo. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude, que mande su ángel desde el cielo y que nos fortalezca y que aumente nuestra fe. Y que aumente nuestra fe en cada uno de nosotros para poder seguir adelante, porque dice su palabra que el que perseverare hasta el fin, solamente éste será salvo. También en Hechos capítulo 12, verso 7, el apóstol Pedro estaba en la cárcel, hermanos. Lo echaron a la cárcel. Dice el capítulo 12. Verso 7. Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandecía en la cárcel, e hiriendo a Pedro al lado, le despertó diciendo: levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Fueron ángeles, fueron esos servidores, fueron esos siervos, hermanos, que nuestro Dios en su bondad y en su misericordia, hermanos, está presto, porque son millares, porque son millones de millones, dice Isaías, que millones y millones día con día le dicen: santo, santo, santo Señor, Dios Todopoderoso. Día con día están alabando a nuestro Dios. También, cuando los apóstoles fueron encarcelados, dice el capítulo 5 de allí mismo de los Hechos, y dice el verso 18, capítulo 5, verso 18, dice que
y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel, en las cárceles públicas. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó fuera. La predicación del evangelio tiene que seguir adelante de una manera y de otra. Pero aquellos hombres inicuos, aquellos hombres pecadores, aquellos hombres que no tienen consideración de cada uno de los que creemos en Jesucristo, los agarraron prisioneros. Pero para el Señor, hermanos, no hay cosa imposible que no pueda hacer, y manda a sus ángeles para que estén en cada uno de nosotros. Cuando aquellas mujeres fueron a ver al sepulcro, dice el capítulo 28 del libro de Mateo, capítulo 28 de San Mateo, dice el verso 2: y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendía del cielo, y llegando había removido la piedra y estaba sentado sobre ella. Bendito sea el Señor, hermanos, que tiene poder, no solamente para remover piedras, hermanos, sino para que con su preciosa sangre nos limpie a cada uno de nosotros de nuestras faltas, de nuestros pecados. La gloria sea para nuestro Dios. Nuestro Dios tiene una forma especial para hacer su obra maravillosa, hermanos, sobre la tierra. Entonces, cuando Dios tiene esa obra maravillosa para realizar muchas cosas sobre cada uno de nosotros, ¿qué esperamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afligimos? Si hay una iglesia, hermanos, una iglesia que lleva el nombre de Dios, que nosotros no la vemos, pero que está cerca de nosotros. Yo sé que hay aflicciones, yo sé que hay aflicciones en cada uno de nosotros. Hay hermanos que han perdido sus seres amados, sus seres queridos. Pero el Señor, hermanos, ahí está. No estamos solos. El Señor ahí está presente. No estamos solos, hermanos. Hay una grande multitud alrededor nuestro que está a favor de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice el Salmo, David tenía esa confianza y esa seguridad, y dice en el capítulo 34 del libro de los Salmos, texto muy conocido de todos: y dice el verso 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. ¿Tenemos esa confianza? ¿Tenemos esa seguridad? Yo sé, hermanos, que como humanos batallamos, sufrimos. Yo sé, hermanos, que tenemos tantas aflicciones en este mundo. Mas confiad, dice su palabra, yo he vencido al mundo. Jesucristo es vencedor. Jesucristo, hermanos, está presto para ayudarnos a cada uno de nosotros. Y seguramente que si usted le pide con fervor y con fe, mandará a su ángel que esté junto con usted para que no se sienta solo. Él le va a ayudar. Él le va a sostener en lo que usted está
ahorita pasando en estos tiempos tan peligrosos. Hay una promesa para cada uno de nosotros, y esa promesa la encontramos en el Salmo 91. Verso 9 del Salmo 91. Dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Si usted pone a Dios, si usted pone al Señor de señores como su única alternativa, como su única esperanza, seguramente que Él hará, hermanos, y le fortalecerá. Usted que está en angustia, que está en aflicción, que está en pesar. Y dice el verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la confianza, hermanos. Esa es la confianza que tenía el salmista. Esa es la confianza que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, nos promete que está alrededor nuestro una grande compañía. Ahora bien, hermanos, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su simiente será como las estrellas de los cielos. Y luego le dice, si la puedes contar. Nadie la puede contar, solamente nuestro Dios. Pero son millones y millones que están a la disposición de usted, que están a la disposición mía, para que en las aflicciones, en las tribulaciones, en las cosas que tenemos que pasar en este mundo, allí está, hermanos, nuestro Dios. Ahí nuestro Dios va a mandar su ángel que campe alrededor de cada uno de nosotros. Tengamos esa confianza y esa seguridad en nuestro Dios. Por último, quiero invitarlos, hermanos, que busquemos Jeremías capítulo 33. Y dice el verso 3, clama a mí. Seguramente usted ha clamado a Dios. Seguramente, y lo creo así, de esta manera, hermanos, que usted y que yo y que todos los que tenemos aflicciones y que estamos ahorita, hermanos, en esta aflicción en la cual está sucediendo, le estamos clamando a nuestro Dios. Pero hay que hacerlo como Dios quiere, como Dios manda. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Tenga esa confianza, hermanos, y se quedará sorprendido de las cosas maravillosas que mi Dios, que su Dios hace con cada uno de nosotros y con su iglesia que lleva su nombre. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde.